Cuando mi marido murió, nuestro abogado de confianza me sonrió desde detrás de su escritorio de caoba y me entregó un testamento falsificado que dejaba mi propiedad de 1 millón de euros a su propia sociedad pantalla. Pensaba que yo era solo una viuda confundida y afligida que aceptaría tranquilamente los papeles y desaparecería. Lo que no sabía era que antes de jubilarme, pasé 30 años en la Policía Judicial Federal como analista forense de escritura manuscrita, y he enviado a la cárcel a hombres exactamente como él, por exactamente este tipo de crimen. Él mismo me entregó las pruebas, y luego me dijo que hiciera las maletas. Bienvenidas de nuevo a Secret Confessions, True Stories. Si les gustan las historias en las que la gente arrogante cae de cabeza en las trampas que ellos mismos construyeron, pulsen ese botón de me gusta y suscríbanse al canal. Hay más historias como esta, y no querrán perdérselas. Ahora déjenme contarles el mayor error que este abogado cometió en su vida profesional. ¿Y por qué lo cometió el día que decidió subestimar a una mujer que había pasado 3 décadas leyendo las mentiras que la gente deja atrás en la tinta? Ricardo y yo llevábamos 40 años casados. Quiero empezar por ahí, con ese número, porque creo que 40 años es el tipo de cosa que suena abstracta hasta que uno considera lo que realmente contiene. Contiene el apartamento donde vivíamos cuando no teníamos nada y éramos felices de todas formas. Contiene las mañanas tempranas y las discusiones que se resolvieron solas, y el silencio particular de dos personas que se conocen lo suficientemente bien como para estar calladas juntas sin que eso signifique otra cosa que comodidad. Contiene la finca. Construimos la finca a lo largo de 20 años, lo que significa que la construimos durante la mayor parte de nuestra vida en común, eligiéndola y ampliándola y mejorándola y cuidándola de la manera en que se cuida algo que es a la vez un hogar y una expresión de quiénes son ustedes juntos. La tierra era primero el sueño de Ricardo. Había crecido con espacios abiertos y los necesitaba como algunas personas necesitan la proximidad del agua, un requisito geográfico fundamental de su bienestar. La casa se convirtió tanto en mía como en suya con los años, llenándose de la acumulación particular de una vida compartida, los muebles elegidos juntos, la cocina donde aprendí a cocinar las cosas que le gustaban, la terraza donde nos sentábamos por las tardes cuando la luz hacía lo que hace la luz en ese tipo de terreno a esa hora, lo que significa que hacía algo que te daba la sensación, simple y completamente, de que estabas exactamente donde debías estar. No hablo mucho de mi carrera. Es un hábito de 30 años trabajando en un entorno donde la discreción es una norma profesional, más que una preferencia personal. Lo que les diré es que me uní a la Policía Judicial Federal a finales de mis 20, con una formación en examen de documentos, y que a lo largo de las siguientes 3 décadas me convertí en una de las analistas forenses senior de escritura manuscrita. Las personas llamadas cuando una firma en un contrato o un testamento o una escritura necesita ser verificada o impugnada ante los tribunales. He testificado como perito en varios cientos de casos. Tengo una pared de certificaciones que nunca he colgado porque siempre he encontrado colgar certificaciones algo ostentoso. El conocimiento está en la práctica, no en el papel. Cuando Ricardo murió, no estaba preparada. Sé que eso suena extraño. Los dos teníamos el final de los 60, y en cierto punto la conciencia de la mortalidad se convierte en una presencia de fondo constante, en un matrimonio más que en una preocupación futura teórica. Pero saber algo intelectualmente y estar preparado para ello no son lo mismo. Y la muerte de Ricardo fue lo suficientemente repentina como para que no hubiera transición, no hubiera ajuste gradual. Solo la mañana ordinaria, y luego la llamada telefónica, y luego todo fue diferente a partir de ese momento. Los días que siguieron no son algo que describiré en detalle, porque me pertenecen a mí y a Ricardo y a nuestros hijos, y porque el duelo a esa profundidad no es una narrativa con una forma, es más como el tiempo meteorológico, presente en todas partes, no pasando tanto como uno moviéndose muy lentamente a través de él, sin un sentido claro de dirección. Les diré que no fui funcional de ninguna manera significativa durante un periodo de tiempo, y que las personas que me amaban gestionaron las cosas prácticas mientras yo no era capaz de gestionarlas, y que esto es, como he aprendido desde entonces, completamente normal.
La reunión con el abogado estaba programada para 3 semanas después de la muerte de Ricardo. Su nombre era Álvaro Winthrop, un nombre que siempre me había parecido el de un personaje de novela sobre personas que habían asistido a las escuelas correctas y nunca habían cuestionado si merecían lo que tenían. Estaba en la mitad de los 40, vestido con la precisión particular de alguien que ha concluido que el gasto visible indica competencia, y me recibió en una oficina diseñada para comunicar autoridad. Madera oscura, sillas de cuero, el tipo de pesadez deliberada destinada a hacer que la persona sentada al otro lado del escritorio sienta que está en presencia de alguien que gestiona cosas grandes y serias. Expresó sus condolencias con el calor practicado de alguien que las ha expresado muchas veces y ha desarrollado una manera de hacerlo que no tiene ninguna relación con el sentimiento real. Ofreció té. Organizó los documentos en su escritorio con la organización cuidadosa de alguien que ha hecho esto antes y conoce la secuencia. Y luego me leyó el testamento. Era, explicó, un documento revisado, con fecha de aproximadamente un mes antes de la muerte de Ricardo. Ricardo había, en esta revisión, tomado disposiciones para saldar una deuda pendiente significativa con una entidad llamada Apex Holdings. Una deuda comercial, explicó Winthrop, que Ricardo había sido demasiado orgulloso para mencionar, que había estado pesando sobre la propiedad durante algún tiempo, que esta revisión estaba diseñada para abordar limpiamente. La finca, bajo los términos de esta revisión, se transferiría a Apex Holdings como liquidación completa de esta deuda. Había otras disposiciones, legados financieros modestos, bienes personales, pero la finca, la casa, la tierra que habíamos construido y cuidado durante 20 años había desaparecido. Se inclinó hacia adelante cuando terminó de leer. Tenía una manera de inclinarse sobre el escritorio que le posicionaba ligeramente por encima de la persona con quien hablaba. Una postura que comunicaba a la vez intimidad y condescendencia simultáneamente, lo cual sospecho que había practicado sin saber que lo había practicado. Dijo que la ley era dura, pero que era la ley. Dijo que me ayudaría a encontrar un lugar cómodo donde ir. Dijo que lo sentía mucho por mi pérdida. Y luego dijo, puedo ayudarle a hacer las maletas si necesita asistencia para eso. Me gustaría decirles lo que sentí en ese momento, porque creo que es importante ser precisa al respecto. Había dolor, que ya era la condición principal de cada momento de esas semanas. Y había otras cosas debajo del dolor. Incredulidad. Y luego algo que pasó muy rápidamente de la incredulidad al reconocimiento frío y enfocado de alguien cuya formación profesional acaba de ser involuntariamente activada. Porque había mirado la firma. Es lo que hago automáticamente, lo que he hecho automáticamente durante 30 años. El reflejo ocupacional que no se apaga simplemente porque uno se haya jubilado. Miré la firma de Ricardo en la última página del documento y la leí de la manera en que siempre he leído las firmas. No como un nombre, sino como un conjunto de gestos físicos, un registro del movimiento de una mano específica bajo condiciones específicas, dejando evidencia específica en tinta sobre papel. La presión del bolígrafo era incorrecta. Ricardo tenía una mano pesada, no agresiva, simplemente característica, el resultado de décadas de firmar documentos con una certeza física particular que dejaba una profundidad de impresión constante en todo lo que escribía. Esta firma era más ligera de una manera que no era coherente con la medicación o la edad o el cambio físico, sino con la mano diferente de una persona diferente, intentando reproducir lo que ella creía que era su firma. El bucle de la R en Ricardo era incorrecto. Tenía una ligera vacilación, una pausa apenas perceptible en el vértice que deja un depósito microscópico de tinta, la evidencia física de una mano que está pensando en lo que está haciendo en lugar de hacerlo desde la memoria muscular. No se puede falsificar la memoria muscular. Se puede copiar la forma, pero no se puede copiar la fluidez inconsciente de un gesto realizado 10.000 veces. La vacilación siempre está ahí, para alguien que sabe dónde buscarla. La inclinación era incorrecta. No dramáticamente incorrecta. Quien había hecho esto había sido cuidadoso.
Había estudiado la firma, había producido algo que pasaría la inspección casual y probablemente también la inspección legal, si la persona que lo inspeccionaba no hubiera pasado 30 años haciendo exactamente esto. Pero la inclinación tenía una ligera compensación hacia la derecha que la mano natural de Ricardo no producía. Una tendencia de alguien escribiendo con control deliberado en lugar de movimiento natural. Miré esta firma durante quizás 4 segundos. En esos 4 segundos supe con completa certeza profesional que era una falsificación. No dije nada. Agradecí a Álvaro Winthrop su tiempo. Dije que necesitaría unos días para pensar en mi situación. Dije que estaba abrumada, lo cual era verdad, aunque no de la manera en que él lo entendía. Tomé los documentos que había proporcionado, le estreché la mano, me fui. Conduje a casa y fui a mi cocina y me senté a la mesa que Ricardo me había ayudado a elegir en una tienda de muebles hace 18 años, y lloré durante mucho tiempo. No solo por Ricardo, aunque enormemente por Ricardo, sino también la rabia, que es su propio sentimiento distinto del dolor. Un calor bajo el frío de la pérdida que tiene una calidad diferente y una dirección diferente. La rabia de haber sido tratada como un objetivo, de haber tenido a alguien mirar mi duelo y ver una oportunidad, de haber tenido el nombre de Ricardo, el nombre en su mano que lo había visto escribir miles de veces, reproducido por alguien más con el propósito de robar lo que habíamos construido. Y luego fui al sótano. He guardado mi equipo profesional porque nunca he tenido razón para deshacerme de él, y porque algunas cosas, una vez adquiridas, se convierten simplemente en parte del mobiliario de tu vida. Las lupas de ampliación, el panel de luz para el examen por transmisión e iluminación rasante, el microscopio digital con capacidad de captura de imagen, los materiales de referencia. Los instalé en la gran mesa de trabajo en el rincón del sótano, donde la luz es controlable, y empecé. Solicité el documento original a la oficina de Winthrop. Dije que lo quería por razones sentimentales, que tener algo con la firma de Ricardo me parecía importante, que lo devolvería pronto. Lo envió sin dudarlo, lo que me dijo que confiaba en la falsificación y confiaba en mi incapacidad para evaluarla. Ambas confianzas resultaron, como se vería, significativamente mal depositadas. Pasé 3 semanas en ese sótano con el documento. Examiné la química de la tinta bajo luz rasante, buscando los patrones de fluorescencia particulares que indican diferentes lotes de tinta o bolígrafos. Porque incluso si un falsificador usa la misma marca de bolígrafo, la tinta misma lleva firmas químicas que pueden compararse. Examiné el papel a nivel de fibras, buscando cualquier evidencia de borrado o alteración. Analicé la velocidad del trazo, la variación de anchura y presión a través de las formas de letras individuales que registra la velocidad a la que se movió el bolígrafo, porque las firmas genuinas, hechas desde la memoria muscular, muestran diferentes patrones de velocidad que las falsificaciones cuidadosamente trazadas o construidas lentamente. Lo que encontré fue el cuadro técnico completo de cómo se había ejecutado la falsificación. La firma había sido producida mediante un proceso de calco guiado, una copia de la firma genuina de Ricardo colocada debajo del documento, calcarla con control deliberado. La evidencia de esto estaba en los trazos descendentes, que mostraban una regularidad mecánica leve que no está presente en la escritura genuinamente manuscrita. La manera particular en que la reproducción cuidadosamente controlada produce un patrón de variación diferente al de la memoria motora. Las marcas de vacilación que había notado en el primer examen eran visibles a la ampliación como depósitos de tinta, el registro físico de paradas momentáneas. También investigué Apex Holdings. Esto requería un tipo diferente de trabajo, el tipo que implica registros de empresas públicos, documentos de constitución y el seguimiento paciente de estructuras de propiedad a través de las capas de anonimato que las sociedades pantalla están diseñadas para proporcionar. Llevó tiempo, pero no era complicado para alguien que ha pasado años siguiendo rastros documentales exactamente de este tipo. Apex Holdings estaba constituida en un país con requisitos de divulgación permisivos. Había sido establecida 14 meses antes de la muerte de Ricardo. Su beneficiario efectivo último, a través de 2 entidades intermedias, era Álvaro Winthrop.
Había falsificado la firma de mi marido en un testamento que transfería nuestra casa a una empresa de su propiedad. Luego había intentado ejecutar esa transferencia mientras estaba sentado frente a mí en un escritorio de caoba con una expresión de condolencias practicada. En las semanas mientras realizaba mi análisis, Winthrop se había vuelto impaciente. Los avisos de desalojo comenzaron a llegar, formales, legales, cada uno más punzante que el anterior, cada uno implicando que mi presencia continuada en la propiedad se estaba convirtiendo en un asunto que requeriría acción adicional. Llamó 2 veces, dejando mensajes con el tono de alguien gestionando un inconveniente administrativo. Había esperado que esto se resolviera rápidamente, lo que siempre esperan las personas que hacen cosas como esta, porque han evaluado correctamente que la mayoría de las personas en duelo y en estado de shock no tendrán los recursos o el conocimiento para resistir eficazmente. Presenté un recurso legal contra el testamento, no porque necesitara el proceso judicial para probar la falsificación, ya tenía eso, sino porque necesitaba a Winthrop en una sala de audiencias. Necesitaba que estuviera de pie ante un juez presentando su caso con plena confianza, comprometido con el documento, sin ruta de escape disponible cuando el suelo se hundiera bajo él. La vista fue un jueves por la mañana. Llegué temprano. Me senté en la galería y observé entrar a Winthrop. Observé su manera de ser en ese entorno. Estaba cómodo en las salas de audiencias de la manera de alguien que ha pasado años en ellas. Habló con el ujier con la familiaridad desenfadada de un habitual. Intercambió una breve broma con el secretario. Organizó sus documentos en la mesa con movimientos eficientes y practicados. Llevaba un traje caro diferente, pero la misma confianza fundamental. Y me dirigió una mirada una vez al acomodarse, un vistazo breve y evaluador que no contenía ninguna preocupación. Su presentación del caso fue fluida. Claramente había preparado minuciosamente y encuadró la situación con la habilidad narrativa particular de alguien experimentado en hacer casos simpáticos para posiciones poco simpáticas. Habló de las obligaciones comerciales de Ricardo, de la naturaleza prolongada de la deuda con Apex Holdings, de la clara documentación de la intención de Ricardo, tal como se expresaba en el testamento revisado. Era mesurado y autoritario, y se refirió a mí, en su encuadre, como una viuda afligida luchando comprensiblemente por aceptar una difícil realidad financiera. Un lenguaje que era técnicamente simpático y funcionalmente condescendiente, diseñado para establecerme como alguien cuyo estado emocional la hacía una intérprete poco fiable de los hechos. Cuando llegó mi turno, tomé el estrado de los testigos. El contrainterrogatorio de Winthrop comenzó con la técnica particular de alguien que pretende establecer desde el principio que el testigo está fuera de su competencia. Usó terminología deliberadamente, estableció la complejidad jurídica de los documentos sucesorios, hizo preguntas estructuradas para sugerir que la evaluación de una profana sobre la autenticidad de un documento era intrínsecamente limitada. No fue hostil. La hostilidad habría sido demasiado visible. Fue paciente, a la manera de alguien gestionando a una persona que no entiende completamente la situación en la que se encuentra. Dejé que terminara su encuadre, y luego le pedí al juez si podía establecer mis calificaciones profesionales para el registro antes de responder a las preguntas sobre mi evaluación del documento. Winthrop no había objetado a eso porque no tenía fundamento para objetar y porque, creo, aún no había entendido lo que se avecinaba. Todavía operaba en la versión de esta vista que había planeado. Enumeré mis credenciales. 30 años en la Policía Judicial Federal, especializada en examen de documentos cuestionados y análisis forense de escritura manuscrita. Certificación del Consejo de Peritos Forenses en Documentos, mantenida durante 22 años. Cualificación como testigo experto ante tribunales en múltiples jurisdicciones. El número de casos en los que había proporcionado testimonio pericial era, en mi último recuento, de más de 300. Observé cómo el color abandonaba el rostro de Álvaro Winthrop. No lo abandonó gradualmente. Lo abandonó en un solo momento, como si alguien hubiera hecho un ajuste técnico a su circulación, y lo que lo reemplazó fue la palidez particular de alguien que acaba de entender algo que no puede deshacer. Había traído mi equipo. Con el permiso del tribunal, que fue concedido, instalé el proyector digital y lo conecté a mi ordenador portátil,
que contenía las capturas de imagen de alta resolución de mi análisis. La imagen que apareció en la pared detrás del estrado de los testigos era la firma de Ricardo del testamento impugnado, amplificada 1000 veces, los depósitos individuales de tinta visibles como formaciones geológicas, el registro físico de cada movimiento del bolígrafo, preservado en pleno detalle científico. Guié al tribunal a través del análisis. Lo hice de la manera en que lo habría hecho en cualquier procedimiento, metódicamente, con precisión, sin editorializaciones, dejando que la evidencia llevara el peso en lugar de mi presentación de ella. Identifiqué las marcas de vacilación y expliqué su significado: el depósito de tinta que ocurre cuando un bolígrafo deja de moverse, el registro físico de una mano que está pensando en lugar de actuar desde la memoria. Mostré el análisis de velocidad, expliqué los patrones de distribución de presión en los trazos descendentes, demostré cómo diferían de las firmas de velocidad de la escritura genuinamente manuscrita. Mostré muestras de comparación de la firma auténtica de Ricardo a partir de documentos cuya procedencia no estaba en cuestión: la hipoteca, el registro del vehículo, la tarjeta de firma bancaria. Y recorrí las diferencias específicas y mensurables entre esas firmas y la del testamento impugnado. Expliqué la evidencia del calco: la regularidad mecánica en las formas de letras que no está presente en la escritura genuinamente manuscrita, la manera particular en que la reproducción cuidadosamente controlada produce un patrón de variación diferente al de la memoria motora. Lo mostré en la proyección, señalé específicamente, expliqué lo que significaba en términos que no requerían ningún conocimiento especializado para entenderse. Y luego introduje la documentación sobre Apex Holdings, los registros de constitución, la estructura de propiedad, la divulgación del beneficiario efectivo que conducía, a través de 2 entidades intermedias, a un nombre que el tribunal ya tenía ante sí. Winthrop había dejado de tomar notas. Estaba sentado con una inmovilidad que no era compostura, sino su contrario, la inmovilidad de alguien que ha hecho los cálculos y ha encontrado que no queda nada por hacer. Su tez había pasado de la palidez a algo que se acercaba más al gris. Tenía un vaso de agua frente a él que no había tocado desde que empecé a hablar. El juez le preguntó a Winthrop si deseaba responder. Comenzó a hablar 2 veces y se detuvo. Lo que salió en el tercer intento no era una respuesta a la evidencia, sino una especie de objeción procesal, una impugnación de la admisibilidad de mi testimonio pericial, que llegaba varios pasos demasiado tarde en el procedimiento para ser efectiva, y que el juez desestimó con una brevedad que comunicaba claramente que no la consideraba un argumento serio. El juez ordenó un breve receso. Durante el receso ocurrieron 2 cosas. La primera fue que el abogado de Winthrop había logrado transmitir la necesidad de tener uno a través de alguna comunicación que yo no observé. Llegó y fue visto hablando con él en el pasillo en tonos urgentes y bajos. La segunda fue que 2 agentes federales que habían sido contactados por la Fiscalía en respuesta a la documentación que les había proporcionado la semana anterior entraron al Palacio de Justicia. Arrestaron a Álvaro Winthrop en el pasillo frente a la sala de audiencias antes de que terminara el receso. Fue acusado de falsedad documental grave, fraude y tentativa criminal de despojar a un propietario de bienes inmuebles mediante documentos falsificados. No resistió. Se quedó de pie en el pasillo con su traje caro, mientras se le colocaban las esposas con la calidad particular de inmovilidad de alguien que ha entendido, completa y definitivamente, cuán profundamente había calculado mal. La vista concluyó brevemente después del receso, con el tribunal anulando el testamento impugnado y restableciendo el original, que me dejaba la finca sin carga ni calificación. El proceso de desenredar completamente las acciones de Winthrop llevó algunos meses adicionales de trabajo legal, pero el resultado nunca estuvo en cuestión después de ese jueves por la mañana. Winthrop fue inhabilitado. El caso penal fue a juicio y resultó en condena por todos los cargos. Recibió una pena de prisión federal. La sociedad pantalla fue disuelta, sus activos sujetos a procedimientos de decomiso. Estoy sentada en la terraza de la finca mientras les cuento esto. La luz hace lo que hace a esta hora en esta tierra, que es lo mismo que siempre ha hecho,
y que Ricardo vio por última vez en una mañana en la que no puedo pensar demasiado tiempo sin sentirme abrumada. La terraza, la vista, la calidad particular de la tarde aquí. Estas cosas son mías y son de Ricardo, y permanecerán nuestras de la manera en que las cosas permanecen compartidas, incluso después de que una persona ya no esté para compartirlas. Lo que quiero dejarles es esto. Una falsificación no es un crimen perfecto. No puede serlo, porque la tinta sobre el papel no es un medio neutro. Es un registro físico de eventos físicos, y los eventos físicos dejan evidencia, y la evidencia, por su naturaleza, no miente. La presión de un bolígrafo se registra en la superficie del papel. La velocidad de una mano se registra en la variación del depósito de tinta. La vacilación de un movimiento cuidadoso y deliberado se registra en la acumulación microscópica de tinta en los puntos donde la fluidez genuinamente natural estaba ausente. Cada mentira deja una marca. Cada intento de engaño deja atrás la evidencia física del intento. Solo necesitan saber cómo buscarla y tener la paciencia y la formación para encontrar lo que está ahí, en lugar de lo que esperan ver. Álvaro Weintraub me subestimó, porque yo era una viuda y estaba de duelo, y era mayor que él, y había mirado todas esas cosas y visto a alguien que aceptaría lo que se le entregara. No estaba del todo equivocado en que yo era todas esas cosas. Estaba del todo equivocado sobre lo que esas cosas significaban. La verdad siempre deja una marca. 30 años en la Policía Judicial Federal me lo enseñaron. La firma falsificada de Ricardo me lo enseñó de nuevo, en una mañana que había comenzado con el mayor dolor de mi vida y terminó con el compromiso profesional más claro que he tenido desde mi jubilación. Encontré la marca, la seguí hasta donde conducía y traje mi proyector. Muchas gracias por acompañarme hoy. Si esta historia les conmovió, dejen un comentario abajo. Leo cada uno de ellos y significan más de lo que saben. Suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos en la próxima confesión.